Bueno, miren, decía que la figura que se piensa usar, el callejón que se ha buscado para el tema de la liquidación de la CDEE es el cese de operaciones. ¿Por qué el cese de operaciones y no liquidación? Porque la liquidación solo puede ser producida por ley. Pero mientras tanto, lo que decidió el gobierno fue cesar las operaciones de la CDEE. Y como esas operaciones solo tienen en estos momentos la administración de unos contratos de energía, unos 38 contratos de energía, pues al quitarle el manejo de esos contratos, la responsabilidad frente a esos contratos, entonces ya prácticamente la CDEE queda sin funciones. Y por ahí ellos podrán proclamar que ha sido liquidada y que se cumplió en un tiempo récord una promesa del presidente Abinader. El problemita es que esa decisión se lleva de encuentro varios artículos de la Ley General de Electricidad. Vámonos a buscar aquí el artículo 110 de la Ley General de Electricidad y vamos a ver lo que establece ese artículo de la Ley General de Electricidad que pues sería violado en varios aspectos en esta decisión que está siendo anunciada a partir del día 31 de este mes. ¿Qué establece el artículo 110 de la Ley 125.01, que es la Ley General de Electricidad? Las ventas de electricidad en contrato de largo plazo de una entidad generadora a una distribuidora se efectuarán a los precios resultantes de procedimientos competitivos de licitación pública. La ley nada más deja un camino para que una distribuidora tenga un contrato de electricidad. Hay un solo camino que deje esa ley. Y es preciso en eso, y ahí pone un punto para que no haya confusión. Y lo voy a repetir de nuevo. Las ventas de electricidad en contratos de largo plazo de una entidad generadora a una distribuidora se efectuarán a los precios resultantes de procedimientos competitivos de licitación pública. Los contratos que se van a traspasar, los 38 contratos que se van a traspasar a las distribuidoras, no son resultantes de este mandato de ley. Es decir, no son resultantes de procedimientos competitivos de licitación pública. Son grado a grado. Esos contratos, el PRM lo denunció como ilegales. Y esos contratos, pues en esos contratos se basó el PRM para decir no firmo el pacto eléctrico. Porque esos contratos son ilegales y además el costo de la energía ahí está sobreestimado. Entonces, de manera ilegal, van a traspasar a la distribuidora unos contratos que los que lo van a traspasar también consideraban que eran ilegales. Es decir, que ahí hay ilegalidad al cuadrado. Ilegalidad al pretender traspasar esos contratos que no son fruto de licitación a la distribuidora, cuando la ley es categórica en que tienen que ser fruto de licitación, y ilegalidad porque el PRM, don Antonio Almonte, repitió muchísimas veces que esos contratos eran ilegales. Y es extraño que quieran entonces pasarle a la distribuidora por encima de lo que establece la ley General de Electricidad, que no la han modificado, ni la pueden modificar, eso. Es verdad que las leyes no tienen efecto retroactivo, solamente en caso de que vayan a beneficiar a una persona que está
su júdice. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Ellos pretenderán modificar la ley en el futuro, pero la van a violar antes de modificarla. Es decir, la van a violar en varios aspectos antes de modificarla. Entonces, ya cité el primero y el fundamental, pero esa ley también establece lo siguiente, que la superintendencia velará que las ventas de electricidad por contrato no podrá ser mayor del 80% de la demanda de una distribuidora. Es decir, la distribuidora no puede tener por contrato más del 80% de su demanda en ningún caso. Bueno, estos contratos, al traspasarlo, le ponen a la distribuidora como un 115, un 120% de la demanda. Es decir que un solo artículo de la ley, en varios párrafos, ahí se lo llevan de encuentro. Cometen varias violaciones a la Ley General de Electricidad, violaciones descaradas. Estamos hablando de un Ministerio Público que supuestamente está persiguiendo violaciones. Miren, aquí, violaciones descaradas y anunciadas, porque esa ley no ha sido modificada y esa ley lo establece. Entonces ellos están diciendo que esos contratos a partir del 31 están traspasados. Pero eso es una ilegalidad, pero totalmente abierta. Una abierta, eso es una ilegalidad. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? En el sistema de electricidad tenemos los llamados monopolios naturales. Y entonces se supone que el legislador, con la Ley General de Electricidad, quiso tomar medidas para que, en definitiva, el contribuyente o el cliente no estuviera totalmente a expensas de monopolios. Tenemos en la generación un monopolio, que son las distribuidoras, porque aunque son tres, acuérdense que las tres tienen concesiones específicas en áreas específicas y donde están son únicas, es decir, donde están son únicas. EDENORTE es un monopolio en su zona, EDESUR es un monopolio y por igual EDEESTE en la parte que abarcan, que sabemos que en una parte de EDEESTE hay un distribuidor privado. Pero son monopolios naturales. Eso es lo que tiene que ver con la distribución. La transmisión también es un monopolio. Entonces, están esos dos monopolios. Se estableció entonces que en la distribución no podía haber monopolio. No podía haber monopolio en las empresas distribuidoras, que ahí tenía que haber competitividad. Y por eso se previeron estas cosas cuyas violaciones ahora están anunciadas. Ahora, la gente puede preguntarse, pero ¿en qué me afecta eso? Además de la parte legal, etcétera, de este arroz con mango. Bueno, ¿en qué te afecta? Hasta ahora, estos 38 contratos y su peso, digamos, en el costo de la tarifa no te afectan. Porque estos son contratos que están a cargo de la CDEE y hay una responsabilidad financiera del gobierno que lo hace a través de las transferencias corrientes para subsidiar esos contratos. Y subsidia esos contratos. Pero a la hora de que sean traspasados de manera ilegal, como ya han anunciado que la van a traspasar de manera ilegal porque ellos están por encima de la ley, como ellos están por encima de la ley, bueno, ya a partir del 31, aunque la ley lo prohíbe y establece claramente que eso no puede ser, pues a partir del 31 está violada la Ley General de Electricidad. Y están traspasados esos contratos. Bueno, a partir de ahí, el peso de esos contratos tiene un impacto en la tarifa energética que no lo tiene hasta ahora. Porque hasta ahora, en lo que se calcula la tarifa energética, no están las situaciones de esos contratos porque sabemos que está el tema del subsidio y no son una responsabilidad directa en sus costos de la distribuidora. Pasarán a ser una responsabilidad directa de la distribuidora en sus costos.
en sus costos. Para ponerle un punto a este tema, decir finalmente que el tema fundamental, porque todo esto es dando vuelta sin solucionar nada, porque lo que están haciendo va a empeorar la cosa y lo que hay que hacer entonces para solucionar no lo hacen. Señores, en 9 meses, ¿cuánto se ha invertido para el tema de las pérdidas de la distribuidora? 0 pesos. Las distribuidoras tienen 2 tipos de pérdidas: las pérdidas técnicas y las pérdidas administrativas. Las administrativas ya sabemos que tienen que ver con administración y eficiencia de la administración, pero las pérdidas técnicas no tienen que ver con eso. Las pérdidas técnicas significan que estamos colocando 100 megavatios en línea y de esos 100 megavatios 35 se pierden sin que nadie se beneficie. Es decir, estamos gastando el combustible, estamos generando gases de efecto invernadero, estamos haciendo esas emisiones sin que a cambio nadie esté recibiendo ningún confort por eso, ningún beneficio, porque sencillamente es la energía que se pierde en línea. Para resolver eso, hay que tener un nivel de inversión constante. Las EDE no han manejado un peso para enfrentar ese que es uno de los graves problemas del sistema. Si ese problema no se enfrenta, no hay medida de otra naturaleza que no sea unas EDEs más quebradas cada día. Más quebradas, pero pregúntese cuánto han invertido en eso. No, 0 pesos. Entonces, en las cosas que hay que solucionar para eficientizar el sistema energético, no hemos invertido absolutamente nada. Y fíjense cómo nos estamos entreteniendo haciendo cosas que yo no le veo cabeza ni pie. Cambio y fuera.